Hola mis queridos amigos, hace un tiempo grabé un podcast que se llamaba Un tinto con el diablo y me he dado cuenta que de manera reiterativa me he vuelto a sentar, tal vez no en la misma silla, pero sí en la misma mesa con este personaje. Y a veces son invitaciones muy educadas, muy casuales, muy simples, como esta que yo sé que vas a recordar. Entonces acompáñame en este capítulo de tu podcast Tormentas Perfectas. Milagro que viene por acá. Vine a traer este pequeño obsequio. Ay, muchas gracias. ¿Pero nos gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Ay, ninguna. Pase usted. Después de usted. Ay, gracias. Esta es una invitación inofensiva, pero hay otras que se parecen mucho a un deporte que se llama lucha de cachetadas. Miremoslas. Son dos personas frente a frente, inmóviles, esperando su turno para darse una cachetada con toda la fuerza posible. No se defienden, no se esquivan, no corren, solo esperan el golpe. Y mientras la veía pensaba que se parece muchísimo a lo que a veces hago conmigo misma. Me siento frente a mis miedos, a mis pensamientos, frente a mis inseguridades y en lugar de cuestionarlas, me quedo quieta esperando el golpe. Un pensamiento que dice, no eres suficiente, alguien lo hace mejor que tú, o para qué intentarlo, nadie lo va a notar. Quédate cómoda. Y en lugar de debatir, cierro el pico y lo acepto. El tinto con el diablo es la invitación que aceptamos. Y cuando estamos en la mesa, ¡juas! La cachetada es el resultado. Hace un año aproximadamente grabé un podcast que se llamaba Un tinto con el diablo. Y quiero hoy hacerte la misma pregunta que les hacía en ese momento. Escuchémosla. ¿Alguna vez te has tomado un tinto con el diablo? Seguramente tu mente te grita, no, ¿qué tal? ¿Con ese innombrable? ¡Jamás! Pero yo estoy segura que sí. Y además, siempre pagamos nosotras la cuenta. El diablo no llega a ti con tridente, sino que llega de una forma amable diciéndote, ¿no quiere pasar a tomar una tacita de café? Son propuestas que son razonables, como la duda, el atajo, el logro del dinero rápido. Y esas voces llegan sobre todo cuando estamos cansados, cuando estamos dolidos, heridos o decepcionados. Y nos dice, es un momentico nada más, solo piénsalo. Y aquí debemos preguntarnos, si estoy aceptando una tacita de café o estoy abriendo la puerta a una tormenta. Porque ¿cómo llega un adicto a hacerlo? Con una sola probada. ¿Cómo llega el infiel a hacerlo? Con una sola mirada. Porque a veces lo pequeño parece insignificante, pero puede terminar siendo la llave de grandes problemas. Nuestros pensamientos funcionan de la misma manera, solo que necesitamos una mala semilla. Ese pensamiento negativo, cuando lo alimentamos, nos puede destruir. Hay expertos en sembrar malas semillas. Pero el más experto de todos somos nosotros mismos. Después siguen los que nos rodean. Y hay un proverbio que dice que el que ande con sabios, sabio será. Pero el que ande con necio lo va a meter en problemas. Nos adaptamos rápidamente al ambiente en que convivimos. Y como un espejo terminamos adoptando comportamientos, emociones. Esto incluye también las redes sociales. Así como un resfriado puede contagiarse, las emociones, las expresiones, los comportamientos también. Pero nosotros somos nuestros mayores enemigos cuando no enfrentamos esa voz que se aprovecha de nuestras heridas pasadas y reaccionamos desde allí, desde la herida. Tenemos respuestas automáticas que bloquean el presente. ¿Conoces personas que son hipersensibles? Que ante una crítica o un comentario lo sienten como si fuera un rechazo o una traición enorme y forman una tormenta en un vaso de agua. ¿O creen que los demás son los que tienen el problema
y no quieren cargar ninguna responsabilidad. Es posible que seas tú mismo. Revísate. Y tal vez nuestro amigo, vecino, pariente, un hijo reacciona así porque no ha entendido el valor que tiene. O tú que me escuchas, que de pronto no sabes cuán digno y de valor eres por estar recordando con fuerza aquellos momentos donde existieron comparaciones, fracasos, abandonos, y esas experiencias se terminan convirtiendo en una creencia que empiezan a dirigir nuestra vida sin pedir permiso. Sería muy simple pensar que solamente es mirarnos al espejo y decir ¡qué maravillosa soy! Ese es un buen comienzo. Sin embargo, es necesario desactivar nuestro piloto automático, tratando de no dejarme arrastrar por mis pensamientos, sino tomando control de ellos y reemplazando la crítica por un lenguaje constructivo. Aquí te enseño. En lugar de decir, no sirvo para esto, aprendo a convencerme diciendo, estoy aprendiendo. ¿O acaso nacimos aprendidos? ¿Verdad que no? En lugar de decir, siempre lo hago mal, decimos, ¿qué puedo aprender de esto? Cada conversación interna, amorosa y firme va a fortalecer tu autoestima. Cada diálogo negativo y repetitivo es otro golpe, otra cachetada invisible. En el podcast de la semana pasada, yo te contaba cómo el lenguaje moldeaba la cultura. Y el lenguaje que tú utilices va a moldear tu identidad. Porque cada palabra que te pongas encima va a ser una bendición o va a ser tu maldición. Y te va quitando de a poco o sumando valor. El cerebro cree lo que repites. Y si te estás hablando constantemente con crítica, vas a reforzar tus inseguridades y tus miedos al equivocarte. Pero si eres constructivo contigo mismo, puedes reducir la vergüenza cuando falles, porque vas a aceptar que estás aprendiendo, que estás en un proceso. Esto no elimina la falla, pero cambia cómo lo estás viendo. El error no define tu esencia. Caer no es el problema. El problema es que eso te defina como inútil, fracasado, desordenado, indisciplinado. En el libro Cantar de los Cantares 2.15 nos dice, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Las zorras son nuestros pensamientos, emociones o hábitos que son aparentemente pequeños, que dejamos pasar, pero que si no los destruimos pueden acabar con lo que tanto hemos luchado, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestros sueños, nuestra vida. Y en Proverbios 4:23, en la Nueva Traducción Viviente, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuando habla el Señor de tu corazón, no se está refiriendo al órgano físico, sino la importancia que tiene que cuides tu mente, tus emociones. Si quieres saber qué te va a deparar el futuro, examina tu corazón. Si tienes el corazón roto, visita diariamente a tu cardiólogo, porque él es experto en heridas profundas, en raspones, en trasplantes. El diablo te va a invitar todos los días a tomar una tacita de café. ¿Y no será mucha molestia? Pues sí, es mucha la molestia y te puede causar serios problemas. No eres el único que ha aceptado muchos cafés, yo también. Pero no me olvido que tengo un Dios de oportunidades que me pide que sea fuerte, que me esfuerce. La vida no siempre es fácil, pero puede ser bien vivida si aprendemos y entendemos que no estamos solos. Creer en Dios, creer en Cristo, no significa que nuestra vida tiene que ser más fácil. Significa que los caminos difíciles forman parte del camino. Y yo te quiero recordar algunos casos. Por ejemplo, cuando Dios sacó a los israelitas al desierto, Él estuvo presente con una columna de aire durante el día para refrescarlos. En la noche tenían una columna de fuego para calentarlos. Les envió maná del cielo para alimentarlos.
les dio agua de una roca. ¿Acaso Dios no podía haberles evitado el desierto? Pero, ¿qué hubieran aprendido? David escribe: aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle existe, la muerte existe, pero Dios está en ese mismo valle con David. En Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vas a pasar por situaciones difíciles, vas a sentir que el agua te llega hasta el cuello o que ya no hay salida, pero Dios te dice que está contigo. La Biblia nos repite de manera constante que habrá desiertos, que habrá tormentas, fuego, valles, montañas, pero también que habrá presencia, que habrá provisión, que habrá protección, consuelo, compañía. Mi querido amigo o mi querida amiga, tendremos tormentas, pero de todas ellas vamos a salir victoriosos. No lo dudes, estamos con Dios Todopoderoso, Creador y Hacedor de vida. Escoge muy bien con quién quieres tomarte ese café. Te envío un saludo de oso y nos vemos en otro capítulo de tu podcast Tormentas Perfectas. Chao, chao.